Presentación, tema 3, el fenómeno religioso en la historia, primera parte, división y modelos de religión. Nos centramos en esta presentación, en el primer punto de este tema. En las siguientes sesiones y presentaciones abordaremos los otros apartados ahí descritos en la diapositiva. Comenzamos el desarrollo, por lo tanto, de esta primera parte, la división y los modelos de religión. Y lo comenzamos con una cita del filósofo Xavier Zubiri en su obra El problema teologal del hombre. Allí indica que el fenómeno religioso conlleva una visión concreta de Dios, del hombre y del mundo. Ahora bien, esta visión concreta, esta cosmovisión, esta antropología, esta teología, por ser experiencial, implica necesariamente múltiples formas. Estas múltiples formas de expresión del fenómeno religioso es lo que habitualmente denominamos con el término religiones. Por lo tanto, por ser experiencial, esta visión implica necesariamente la historia de las religiones. En las diferentes divisiones y modelos de religión que vamos a abordar aquí, vamos a presentar el fenómeno religioso de dos formas o con dos posibilidades de estudio. Una puede ser abordarlo como concepto, es decir, utilizando el fenómeno religioso como marco, como modelo universal puro, general, sin las concreciones históricas, o bien podemos abordarlo, esta va a ser nuestra opción, a partir de ahora, como expresiones históricas concretas, el fenómeno religioso en sus manifestaciones históricas, en lo que habitualmente llamamos como religiones. En esta diapositiva os presento todos los modelos, todas las clasificaciones de las religiones que vamos ahora a ir detallando. El primer modelo es el modelo que sigue el orden histórico, o el orden cronológico, si queréis, y ahí aparecerán las distintas divisiones, las religiones de la prehistoria, las religiones primitivas preliterarias, antes de la escritura, las grandes culturas o civilizaciones, y por último una expresión, el tiempo, el eje axial, es una expresión de otro filósofo, de Karl Jaspers, para definir ese momento crucial en la historia de la humanidad, que es la aparición de las grandes religiones, como abordaremos en su momento. La siguiente clasificación se centra en la actitud religiosa. Desde esta actitud religiosa podemos dividir o clasificar las religiones en religiones místicas, religiones proféticas. Si abordamos el fenómeno religioso desde el sujeto religioso, podemos obtener religiones nacionales y religiones universales. Y por último, cabe también estudiar los fenómenos religiosos concretos desde esa categoría que habíamos estudiado en la presentación anterior, desde el misterio. Desde este enfoque, desde esta perspectiva u óptica, podemos nosotros hablar de religiones no teístas, fundamentalmente, y de religiones teístas. Este sería el cuadro global que vamos a hacer ahora su explicación. Empezaríamos entonces por el primer modelo de división, que sigue el orden histórico o cronológico. Si se considera el orden de aparición de las religiones a lo largo del tiempo, es decir, siguiendo las grandes etapas de la historia, las religiones se pueden clasificar del siguiente modo. Por una parte tenemos las religiones de la prehistoria, las religiones primitivas preliterarias antes de la adquisición de la escritura, las grandes culturas, las grandes civilizaciones y por último, como ya había dicho, las religiones que nacen en un momento muy determinado de la historia calificado como el tiempo axial, el tiempo eje. Empecemos por abordar las primeras, las religiones de la prehistoria. Desde el Paleolítico,
Las pinturas rupestres, las estatuillas femeninas de la fertilidad o los restos funerarios aportan vestigios, indicios de una preocupación, eso es lo esencial del ser humano, por el problema del más allá. Denotan, por lo tanto, la presencia de unos ritos de carácter mágico religioso. Esas serían las primeras manifestaciones, los primeros vestigios. Podríamos hablar ya de algunos rastros del fenómeno religioso en esas manifestaciones prehistóricas, fundamentalmente en esas concreciones que acabo de referir. Aparecen después las religiones primitivas, preliterarias. Se trata de religiones de pueblos sin escritura, cuyo origen se sitúa en épocas muy remotas. Muchos de ellos, por ejemplo, siguen estando presentes en la actualidad, por ejemplo, en África, en América, en Asia o incluso en Australia. Son manifestaciones religiosas muy variadas, según se trate de poblaciones cazadoras o recolectoras, de poblaciones nómadas o sedentarias. Todas guardan unas características comunes por considerar toda la realidad, el todo, como sagrado, y por una tendencia también a contemplar los fenómenos naturales como una manifestación de la divinidad. Asimismo, suelen tener una concepción antropomórfica de las realidades naturales, es decir, que otorgan rasgos humanos a plantas, animales, a cosas, dialogan con ellos, con esas realidades, con ellas, y son veneradas y temidas por todos. En la mayoría de estos pueblos aparece la figura de un ser supremo, un dios del destino, creador, señor del universo, omnisciente, que todo lo ve y bueno, pero que reviste diferentes formas según los diversos y variados contextos culturales. Por ejemplo, en las civilizaciones patriarcales de pastores y nómadas ha sido representado bajo la forma de un ser celeste, mientras que en civilizaciones agrarias matriarcales ha adquirido la figura de la madre tierra, Pachamama, por ejemplo, en Hispanoamérica, y en civilizaciones de cazadores la figura del señor de los animales. Esas serían las primitivas religiones preliterarias. Pasaríamos a las religiones de las grandes culturas de la antigüedad. Me estoy refiriendo, a pesar de la diversidad geográfica, a la cultura asiria, babilonia, egipcia, griega, romana. Las culturas inca, maya, azteca, precolombinas, son también parte de estas grandes culturas que presentan también, como las anteriores, rasgos comunes, como la creencia en la existencia de varios dioses, por lo tanto un politeísmo, y el carácter nacional de la vida religiosa, anclada justamente en la cultura propia de cada una de estas manifestaciones. Y por último, como un apartado importantísimo, están las religiones que surgen a partir del llamado tiempo eje, tiempo axial, en torno al siglo VI a.C. Entre las religiones anteriores, las de las grandes civilizaciones, y estas grandes religiones que perduran en la actualidad, se produce un cambio fundamental, una situación histórica que ese filósofo y psiquiatra Karl Jasper denominó como el tiempo eje, tiempo axial. Partiendo de la observación de los hechos, de los datos empíricos, Jaspers propuso la existencia de un eje en la historia de la humanidad a partir del cual el ser humano se sitúa de manera nueva y toma conciencia de sí mismo y de la realidad. Este ser humano nuevo formula preguntas existenciales y establece categorías de pensamiento que siguen vigentes hasta nuestros días. Os presento a continuación una cita de este autor donde describe mucho más detalladamente esta concepción del tiempo axial. Ese eje de la historia universal parece estar situado hacia el año 500, como os decía, antes de Cristo, en el proceso espiritual acontecido entre los años 800 y 200. Ese es el periodo, allí está el corte más profundo de la historia. Allí tiene su origen el hombre con el que vivimos hasta hoy. A esta época la llamamos en abreviatura tiempo eje. La novedad de esta época estriba en que en los tres mundos, China, India y Grecia-Palestina, el hombre, el ser humano, se eleva a la conciencia de la totalidad del ser, de sí mismo y de sus límites. Siente la terribilidad del mundo
y la propia impotencia. Se formula preguntas radicales, aspira desde el abismo de la liberación y salvación, y mientras cobra conciencia de sus límites, se propone a sí mismo las finalidades más altas, y en fin, llega a experimentar lo incondicionado, tanto en la profundidad del propio ser como en la claridad de la trascendencia. En este periodo, que decimos, por apuntar un poco más, se concentran numerosos acontecimientos, personajes e ideas filosóficas extraordinarias, tanto en Occidente como en Oriente. En China, por ejemplo, viven Confucio, Lao Tse, se desarrolla la sabiduría china. En la India vive Siddhartha Gautama, surge el budismo, por ejemplo, se escriben las Upanishad, los libros sagrados del hinduismo, junto con los Vedas. Aparecen también incluso tendencias filosóficas. En Irán, por ejemplo, Zoroastro y Zaratustra enseñan la doctrina dualista del bien contra el mal, maniquea. En Israel, los grandes profetas, como Isaías, Jeremías, adquieren un papel relevante. Se ponen las bases ya del judaísmo, se reconstruye el templo de Jerusalén tras la experiencia del exilio en Babilonia. En Grecia encontramos a los grandes matemáticos como Pitágoras, Tales de Mileto, a grandes filósofos como Parménides, Heráclito, a los seguidores de Platón, de Aristóteles, a poetas, a los autores de la tragedia. Según un autor, Xavier Picaza, el cambio que tiene lugar en las religiones a través de este tiempo eje se puede resumir en la experiencia de libertad del ser humano frente al cosmos y por ello en el paso de una experiencia religiosa centrada en la naturaleza, en torno a la cual giraba el ser humano, a una elevación del ser humano sobre la naturaleza, como decía Jasper, junto con nuevas maneras de entender la realización humana. A partir de este tiempo eje van a surgir esas grandes religiones, como hemos dicho, que perduran hasta nuestros días. Bien, pero vamos ahora a acceder a una clasificación, la que ya estáis ahí presentando, de las religiones que se basan en la actitud religiosa, fundamentalmente mística o profética, y esa es la que vamos a presentar a continuación. Según esta actitud, se atiende fundamentalmente a la forma con la que el creyente en cada religión configura la relación, su relación subjetiva con el misterio, es decir, atendemos a la actitud religiosa. Y presenta esas dos formas principales que acabamos de decir, las religiones de orientación mística. En este grupo abarca las religiones del Extremo Oriente, especialmente el hinduismo, el budismo. Se caracteriza por una tendencia a representar el misterio de manera impersonal, como un fondo absoluto de la realidad, y también por una búsqueda de la fusión con el misterio, una identificación con este misterio o una disolución, en cualquiera de las dos modalidades, con él. El fin último de esta unidad en el absoluto, razón por la cual se denominan religiones de orientación mística, porque pretenden justamente esa identificación del sujeto con el objeto. Tras una larga y trabajosa purificación, el sujeto recibe una iluminación y estas religiones presentan justamente una visión cíclica del tiempo, marcado por la rueda de las reencarnaciones, tienden a promover la interioridad y a otorgarle menos valor al mundo y a la historia. Esas serían las características concretas de esta forma de manifestación religiosa que llamamos a las religiones místicas. Las religiones de orientación profética serían aquellas que nacen en Oriente Medio, aunque después se han difundido hacia Occidente. Por ejemplo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo son religiones típicamente proféticas. Presentan una forma marcadamente personal del misterio y una actitud religiosa más personalizada, pues tienden a describir la relación con Dios como diálogo, alianza, escucha, amor y obediencia. Estas religiones, las proféticas, muestran un mayor aprecio del mundo, de lo exterior, que conserva su propio valor a diferencia de las religiones místicas. En las religiones proféticas, Dios crea, sostiene el mundo e interpela al ser humano, que responde de manera activa,
respuesta que influye sobre el conjunto de su vida e incide también en la historia. Como decía, judaísmo, cristianismo e islam han recibido también el nombre de religiones abrahámicas, ya que en sus escrituras las tres evocan la figura de Abraham. Además, los musulmanes designan a las tres religiones como religiones del libro, gente del libro, pues consideran que el judaísmo y el cristianismo se basan sobre la Biblia del mismo modo en que los musulmanes se apoyan sobre el Corán. Sin embargo, el cristianismo no acepta del todo esta denominación, pues para el cristianismo, más que un libro, Dios se ha revelado en una persona, la persona central de Jesucristo. Cabe puntualizar que esta caracterización, que es muy somera, la que acabamos de hacer, toma como orientación general, es decir, la debemos tomar como orientación general, pero no implica que la experiencia de unión mística no pueda encontrarse en las religiones de orientación profética. Por el contrario, son numerosos los testimonios de una unión gozosa con Dios en estas religiones que llamamos proféticas. En el mismo cristianismo, las figuras de Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, o los místicos sufíes musulmanes. La cábala judía es una cábala absolutamente mística en el judaísmo, y tampoco puede decirse que las religiones de orientación mística carezcan de acción o de compromiso, es decir, que la desconexión con el mundo y con la historia sea para ellas algo que debamos tomar de forma drástica. Así, por ejemplo, la compasión es un elemento fundamental en el budismo. Por lo tanto, lo que quiero decir es que las fronteras entre esta división de religiones místicas y proféticas no es tan nítida como en un primer momento pudiera parecer. Nos basta para una primera clasificación a partir de esa orientación de la actitud religiosa. Por eso pasamos también a otras diferentes clasificaciones para abordar de forma mucho más completa la división de los fenómenos religiosos o de las religiones. Habríamos propuesto esta tercera clasificación a partir del sujeto de la experiencia religiosa o del sujeto religioso, es decir, atendiendo al tipo de sujeto, al pueblo o al individuo, según como nosotros consideremos la diferente clasificación en religiones nacionales y religiones universales. Las religiones nacionales son aquellas en las que el sujeto, que es donde nos centramos ahora, de la experiencia religiosa es el pueblo, el clan, la nación, la comunidad. El individuo en cuanto tal no tiene valor más que como miembro de la comunidad. Es en la comunidad y a través de ella donde obtiene la salvación. Los dioses de este tipo de religiones nacionales son los dioses de la propia nación. De ahí que los miembros de otros pueblos o grupos carezcan de derechos y de deberes en relación con estos dioses. Por ello, tampoco suelen presentar estas religiones nacionales un impulso misionero, pues cada pueblo está ligado a sus propios dioses. A este grupo pertenecen todas las religiones primitivas, los politeísmos de las grandes culturas de la antigüedad. El mismo judaísmo y el hinduismo pueden encuadrarse en este grupo, aunque han tendido estas dos religiones a universalizarse. Pero en principio sí que podríamos hablar en el judaísmo, por ejemplo, de una cierta particularidad, la elección. Y por otro lado están las religiones universales. En ellas el sujeto de la relación religiosa ya no es el pueblo, sino cada individuo independientemente del grupo, del género o de la nación a la que pertenezca. Estas religiones universales pretenden un espíritu misionero, a diferencia de las anteriores, pues se dirigen a toda la humanidad. Entre estas religiones universales encontramos al budismo, al cristianismo o al islam. Vamos a pasar ahora a continuación a uno de los criterios seguramente más extendidos cuando se trata de clasificar las religiones, y es el que se basa en la concepción del misterio. Según se adquiera una forma precisa, personal y trascendente, serían las religiones teístas, en las que se puede hablar de Dios o de dioses, incluso, o según se carezca el misterio de una forma concreta que lo represente, y serían las religiones no teístas. Empecemos abordando las primeras, las religiones no teístas.
Dentro de ellas, de estas religiones, existen diversos tipos de religión. Por ejemplo, aquellas en que el misterio es caracterizado como fuerza, pero como potencia difusa, no personal, porque son religiones, repito, no teístas. En algunas religiones de pueblos sin literatura se presenta el misterio bajo la forma indefinida del mana, de fuerza o poder sobrehumano difuso. Sin embargo, algunos autores consideran que el misterio en este tipo de religiones sí adquiere una forma precisa, personificada en cada una de estas manifestaciones. En cualquier caso, nosotros consideramos estas religiones en las que el misterio se presenta como una fuerza, una potencia difusa, como parte o integrante de las religiones no teístas. Aparece también religiones en las que fundamentalmente centran la caracterización del misterio como silencio. Estamos hablando fundamentalmente del budismo primitivo. El budismo primitivo subraya tanto la trascendencia, la absoluta trascendencia de Dios, la inefabilidad, es decir, la imposibilidad de comunicar, de expresar el misterio, que rechaza toda representación, toda palabra acerca del absoluto, hasta el punto de que no se podría ponerse en relación, o podríamos nosotros ponerla en relación con la noción de nirvana. Asimismo, desaparece la posibilidad de expresión de una relación recíproca del ser humano con el misterio, imposibilidad también de oración o de cualquier tipo de culto. Sin embargo, en la escuela budista que se llama Mahayana, el gran vehículo, de carácter mucho más popular, la figura de Buda adquiere rasgos divinos y es objeto de culto y de veneración. Y por último, en estas manifestaciones no teístas tendríamos el llamado monismo. El monismo religioso considera que el universo está constituido por la única sustancia divina. Un ejemplo de este tipo es el que se presenta en las Upanishad, en unos textos redactados entre el 800 y el 300 a.C., especialmente en la manera de interpretarlas de la corriente no dualista hindú. Para este tipo de corrientes, la percepción de los sentidos, la multiplicidad, las relaciones de causalidad son mera ilusión. Ellos llaman el velo de Maya. Y en el fondo, esto es lo esencial, solo hay una realidad, el absoluto o Brahman. Sin embargo, junto a la configuración monista, en el hinduismo se encuentran también corrientes con concepciones teístas que conciben al misterio con el carácter personal. Bien, cualquiera de estas tres manifestaciones, como fuerza, como silencio, como monismo, nosotros atendemos a una forma no personal del misterio y por lo tanto son religiones no teístas. A diferencia de las anteriores, aparece la otra división, las religiones ya teístas, donde aparece, por ejemplo, el dualismo. El dualismo religioso consiste en la creencia en dos principios divinos responsables de la vida del ser humano y del universo entero. Por una parte, una divinidad positiva, origen del bien, y por la otra, una divinidad negativa, la causa de todo lo malo, personificada en el mal. Ambas realidades, ambas divinidades luchan entre sí. El dualismo es típico, por ejemplo, de la religión de Zaratustra en Irán, el mazdeísmo, por el nombre de su dios bueno, Mazda, y también está presente en diversas herejías cristianas, los gnósticos, los maniqueos, los cátaros, que se han dado a lo largo de la historia del cristianismo y que consideran la materia como mala y principio del mal frente a la presencia de la divinidad. Esa sería una primera manifestación teísta. Estaría la segunda manifestación, el politeísmo. El politeísmo se caracteriza por concebir al misterio de manera personal, pero en diferentes dioses, con poderes propios, con capacidad de mantener un diálogo, eso sí, interpersonal con el creyente. Estos diferentes dioses forman parte de un panteón, una especie de sociedad celeste jerarquizada. Se representan a través de formas tomadas del mundo de la naturaleza, los animales o los mismos humanos, hasta el punto de incluir diferencias de género, las cualidades y también los defectos y los vicios de la realidad de la que toman forma.
Asimismo, cada divinidad dentro del politeísmo tiene la función de manifestar un aspecto del misterio, de lo tremendo, de lo fascinante, etc., así como la cercanía salvadora de este misterio que se manifiesta en formas cercanas a la vida humana. El politeísmo, por ejemplo, es propio de las religiones de las culturas de la antigüedad, así como de las fases iniciales del hinduismo, especialmente presente en los Vedas, sus libros sagrados más antiguos. Otra manifestación teísta religiosa es el llamado enoteísmo. Consiste en una forma religiosa situada entre el politeísmo y el monoteísmo que veremos a continuación, y en la cual el creyente venera, da culto a un Dios supremo, normalmente el Dios del propio pueblo, pero acepta, esto es el principio caracterizador de esta corriente religiosa, acepta la existencia de otros dioses por debajo del Dios supremo. También se denomina monolatría, pues se da culto solo a un Dios. En las primeras etapas del pueblo de Israel, en el judaísmo, aparece un cierto enoteísmo hasta llegar a un monoteísmo estricto. Por ejemplo, en el Éxodo 15:11 se dice: ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? Eso da prueba, manifiesta justamente la presencia de un Dios superior, pero también aparecen otros dioses de rango menor. En algunas escuelas hindúes también aparece esta forma de manifestación religiosa que hemos denominado el enoteísmo. Y por último está el monoteísmo, por todos ya más conocido, que se caracteriza por reconocer a un único Dios, además de presentar un carácter marcadamente personal y de aparecer como un tú supremo con el cual el sujeto creyente entra en diálogo, eso es el teísmo. Dios también está dotado de un carácter exclusivo y es percibido como realidad absolutamente única e irrepetible. Es venerado como creador y origen de todo, omnipotente y misericordioso, con un rostro personal que irrumpe en la humanidad, se revela, es omnipotente y al mismo tiempo trae una salvación universal que comienza ya en este mundo, pero que se realizará en plenitud al final de los tiempos. Religiones monoteístas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Nosotros, en esta presentación que vamos a hacer en las siguientes sesiones, vamos a seguir una clasificación que toma como criterio de demarcación el carácter de la inserción del sujeto religioso en el ámbito de lo sagrado. Y las vamos a dividir del siguiente modo. Nosotros consideramos que puede haber unas religiones cósmicas, unas religiones de la interioridad y unas religiones de la historia. Las religiones cósmicas son las que están ligadas a la naturaleza, considerada como el objeto sagrado por excelencia, y un ejemplo de estas religiones cósmicas son las religiones precolombinas. Las religiones de la interioridad son aquellas en las que la persona aparece como rasgo principal y es el yo, es la parte más importante en la relación con el misterio. Y ahí tenéis las religiones como el hinduismo, el budismo o el confucianismo, es decir, acentuando fundamentalmente la interioridad del yo, del sujeto de la experiencia religiosa. Y por último tenemos las religiones de la historia, en las que fundamentalmente nos vamos a centrar. Tienen este tipo de manifestaciones religiosas una repercusión histórica, no es una relación solo personal, sino colectiva. Es un grupo, una comunidad, quien encarna al sujeto religioso. Y ahí tenemos las tres grandes religiones abrahámicas, religiones del libro: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Fin de la presentación del tema 3 en su primera parte.